¿Alguna vez se han reído de tus sueños? ¿Te han dicho que eres demasiado joven, demasiado inexperto, que estás destinado al fracaso? Lucía Fernández, una joven abogada de Lima, lo vivió en carne propia. Desde el principio, cuando soñaba con abrir su propio bufete, sus colegas veteranos y hasta su propia familia la miraban por encima del hombro, con esa sonrisa condescendiente que duele más que 1000 críticas. La llamaban la niña ambiciosa, prediciendo que su oficina, recién pintada y con apenas 2 sillas, sería una costosa lección de humildad. Pero cada risa, cada comentario despectivo, no hizo más que encender un fuego helado en su interior, una promesa silenciosa de que un día, esos mismos escépticos presenciarían su triunfo de rodillas. Prepárense para sumergirse en una historia de sacrificio, soledad y una perseverancia brutal que desafió todas las expectativas. Este no es un cuento de hadas legal, es un relato crudo y honesto sobre el verdadero precio del éxito. Verán a Lucía dedicar noches enteras a desentrañar códigos, a aceptar casos que nadie más quería tocar, aquellos que eran demasiado complejos o demasiado pequeños, simplemente para pulir su habilidad. Conocerán a los mentores que vio como faros en la oscuridad y sentirán la pesada carga de la soledad que acompaña a la ambición desmedida. El éxito, aprendió Lucía, no se negocia, se paga con el tiempo, el sudor y la renuncia a la vida personal. El punto de inflexión de esta historia llega con la irrupción de un caso de fraude millonario que estremece los cimientos del empresariado limeño. Este no es un caso menor, involucra a clientes de altísimo perfil y pone al recién inaugurado despacho de Lucía Fernández Legal bajo la mirada intensa y escrutadora de los medios de comunicación y de los grandes bufetes que antes la despreciaban. Este desafío inesperado no solo pondrá a prueba su pericia legal, sino también su ética, su inteligencia emocional y la solidez de su joven equipo. Será el catalizador que la obligará a crecer o a caer definitivamente. Lo más fascinante de la narrativa es la reacción de sus antiguos colegas. Mientras ellos siguen atrapados en la rutina y los celos, asistiendo incrédulos a la notoriedad de Lucía, ella ya no es la joven inexperta. Ha consolidado un equipo leal, ha ganado una confianza férrea en sus decisiones estratégicas y ha comprendido que su esfuerzo silencioso, aquel que ocurrió lejos de los focos y las fiestas de la élite, finalmente ha producido resultados concretos. Descubrirán cómo la diligencia supera al privilegio y cómo el trabajo arduo es, en sí mismo, la mejor estrategia de crecimiento. Al final de esta épica legal, los mismos que se burlaron de Lucía serán testigos de su ascensión. Presenciarán cómo la joven abogada que desestimaron alcanza no solo el reconocimiento nacional, sino un respeto profesional incuestionable. Esta es la confirmación de que trabajar con el alma, creer en el propio potencial y transformar el desprecio en combustible es la clave para superar cualquier obstáculo. Quédense hasta el final para ver la poderosa revelación que Lucía les guarda a sus críticos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de historias de superación, estrategia y negocios. Lo que están a punto de ver es la prueba de que el talento sin esfuerzo es solo un hobby, y la perseverancia es el superpoder de los ambiciosos. Antes de sumergirnos en esta apasionante batalla legal que tiene a la élite de Lima al borde del colapso, les pido un favor. Si les gusta el contenido que inspira y desafía, suscríbanse ahora mismo al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Queremos enviarles un saludo especial, así que déjenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo y cuál es su nombre. Estaremos atentos para enviarles un abrazo en el próximo vídeo. Ahora sí, apriétense los cinturones, porque la abogada Lucía Fernández está a punto de demostrar que el éxito no pide permiso. El aroma a pintura fresca, mezclado con el persistente olor a café de baja calidad que Lucía Fernández preparaba en su pequeña cafetera, era la única bienvenida que ofrecía el flamante despacho de Fernández Legal. Ubicado en un tercer piso sin ascensor en el distrito de Miraflores, Lima, el lugar era la encarnación de la ambición con recursos mínimos. Lucía, a sus 29 años, había colgado la placa con orgullo, pero para sus antiguos colegas y mentores, ese acto era apenas material para la burla. La oficina era austera, casi espartana, una mesa de segunda mano rescatada de un mercado de pulgas, 2 sillas desparejas que resultaban incómodas para cualquier cliente potencial y una biblioteca metálica cuya desnudez gritaba más esperanza que libros. El día de la inauguración, su antiguo jefe, el doctor Ricardo Cisneros, un pilar de la abogacía limeña, la invitó a almorzar, un gesto que resultó ser una cruel humillación disfrazada de cortesía. Lucía, comenzó Cisneros, su voz untuosa y cargada de condescendencia mientras saboreaba un exclusivo vino chileno, has cometido una indiscreción financiera grave. Irás a la bancarrota antes de que el sol se ponga 10 veces sobre esa dirección. Eres capaz, sí, pero la audacia sin un capital de contactos es simplemente temeridad. Vuelve en 6 meses, cuando te canses de los casos de divorcio, y te devolveré tu puesto de asistente legal.
Las palabras de Cisneros no eran simples críticas, eran una sentencia social que resonaba con las dudas de su propia familia, quienes le aconsejaban buscar un empleo estable en lugar de jugar a ser una empresaria del derecho. Este desprecio generalizado no la destruyó, por el contrario, solidificó su voluntad. Decidió que su única respuesta sería el éxito tangible, un éxito tan innegable que silenciaría todas las voces críticas que la rodeaban. Lucía carecía del respaldo de un apellido influyente y de la red de contactos heredada que dominaba el escalafón legal de Lima. Esta carencia se convirtió en su mayor activo, obligándola a elegir un camino que la mayoría de los abogados establecidos evitaba, la especialización minuciosa en fraudes corporativos y el derecho de compliance. Sabía que los grandes bufetes se enfocaban en las ruidosas fusiones y adquisiciones que garantizaban honorarios rápidos y notorios, dejando de lado los casos complejos, silenciosos y tediosos que demandaban una inmersión forense en montañas de documentación. Lucía se convirtió en una arqueóloga legal, dispuesta a desenterrar la verdad oculta en los números y la letra pequeña. Ella creía firmemente que en los detalles estaba la debilidad de los gigantes, y en esa fe se sostuvo. El primer año fue una prueba de resistencia. La soledad se instaló en su oficina. Sus jornadas laborales se extendían rutinariamente por 18 horas, forzándola a dormir muchas noches en el incómodo sofá. Su primer gran proyecto no fue un litigio, sino la revisión del compliance de una pequeña importadora bajo la sombra de la evasión fiscal. El honorario era irrisorio, pero la complejidad de rastrear flujos de caja y documentación fantasma era inmensa. Mientras sus excompañeros compartían fotos de vacaciones exóticas y cenas de celebración, Lucía estaba confinada, descifrando la ingeniería de transferencias bancarias internacionales y confrontando facturas falsificadas. El sacrificio se hizo manifiesto, su vida social se evaporó y cualquier posibilidad de una relación sentimental se pospuso indefinidamente. Su única compañía era la fría luz del monitor y la constante autoevaluación que combatía las voces de la duda con cada pequeña victoria documental. Hubo un momento de profunda crisis financiera, cuando solo quedaba dinero para pagar el alquiler de la oficina por un mes más. En ese punto, Ricardo, su único asistente, un brillante estudiante de Derecho, se vio forzado a renunciar ante la promesa incumplida de un salario digno. Lucía, al borde de la desesperación, llamó al doctor Cisneros. Fingió debilidad, pidiéndole un consejo genérico sobre un tecnicismo legal que había encontrado. Cisneros, complacido por lo que interpretó como una inminente rendición, le dio un consejo vago y desinteresado. Sin embargo, en un momento de arrogancia, soltó una frase crucial: sigue jugando con tus bases de datos, Lucía. Pero recuerda, los grandes casos se ganan con el apellido y la influencia, no con la contabilidad. Lucía colgó. Se dio cuenta de que ese tecnicismo legal era, de hecho, una pista valiosa que Cisneros, confiando en sus contactos, había desechado. Con esa chispa de indignación, y negándose a ceder, invirtió sus últimas reservas en una base de datos legal especializada, una herramienta que los grandes bufetes subcontrataban, pero que ella consideró su ventaja decisiva. El primer hito, que trascendió la perseverancia y se sintió como un verdadero avance, llegó con la representación de una empresa familiar que había sido víctima de un elaborado fraude interno por parte de un socio malicioso. Lucía aceptó el caso, sabiendo que el valor estaba en el precedente y la complejidad, no en el pago. Su meticulosidad en el rastreo de una transferencia electrónica a una jurisdicción fiscal oculta fue tan quirúrgica que no solo recuperó la mayor parte del capital robado, sino que desmanteló toda la estructura de fraude. El cliente, un venerable y bien conectado empresario, no le pagó con un cheque abultado, sino con algo invaluable, una recomendación personal directa a la influyente familia Mendoza, que en ese preciso momento estaba al borde de ser engullida por un escándalo de malversación que prometía paralizar el sector empresarial de Lima. Lucía, sin buscar la riqueza, había demostrado que su valía residía en la verdad innegable que extraía de los números. La recomendación se materializó en una tarde gris, típicamente limeña. El teléfono de Lucía sonó, era un número privado y desconocido. La voz al otro lado era un barítono profundo, autoritario y cargado de urgencia. Señorita Fernández, me aseguran que usted es una abogada a la que no le asusta la complejidad ni la lucha contra el sistema. Necesito que investigue una operación de desvío masivo de fondos, que asciende a $20 millones, en nuestra corporación principal. Los bufetes grandes no son confiables, tienen demasiados intereses. Necesito a alguien que esté libre de compromisos. Este caso la pondrá en el centro de atención, pero también podría costarle su carrera y su seguridad. Acepta el riesgo inherente a la búsqueda de la verdad. Lucía miró a su alrededor, a su oficina austera, sintiendo el pulso acelerarse con la adrenalina del desafío. Sabía que esta era la jugada de todo o nada que definiría su destino. Acepto el riesgo, señor Mendoza, respondió Lucía, con una calma que enmascaraba la excitación.
Apenas cortó la llamada, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, sin remitente. El texto conciso decía: tu reputación está limpia, úsala con astucia. Te están vigilando. Este caso es la guillotina o la gloria. Mucho cuidado con el bufete, Paredes y Asociados, punto. El mensaje de texto anónimo, nombrando explícitamente al bufete Paredes y Asociados, disipó cualquier duda sobre la magnitud del riesgo. Paredes y Asociados no era un simple competidor, era la cúspide del poder legal en Lima, liderado por el temido doctor Horacio Paredes, un maestro en la táctica de sofocar la verdad bajo montañas de tecnicismos y dilaciones. Enfrentarse a Paredes era la definición de un desafío suicida para un despacho unipersonal recién creado. Sin embargo, la advertencia sobre su reputación limpia fue el primer reconocimiento de su valor por parte del mundo exterior, un impulso que Lucía utilizó para mitigar el miedo. Si la élite la vigilaba, significaba que la consideraban una amenaza potencial, y eso era un triunfo en sí mismo. La primera reunión con el cliente principal, el señor Elías Mendoza, un magnate de la construcción, se llevó a cabo por insistencia de Lucía en su propia oficina. Ella quería que Mendoza viera la humildad y el enfoque implacable, lejos de la ostentación de los grandes bufetes. El señor Mendoza, agotado y con la presión de la junta directiva sobre sus hombros, le entregó una pesada caja metálica llena de informes de auditoría interna y estados de cuenta bancarios. $20 millones, repitió con una voz tensa, desviados a lo largo de 3 años. Toda la junta está apuntando al director financiero, pero él ha contratado a Paredes y Asociados inmediatamente. Necesitamos ir más rápido y más profundo. Lucía pasó la noche en blanco, devorando los documentos. El fraude no era un error contable. Era una operación de ingeniería financiera que utilizaba empresas fachada en paraísos fiscales y sofisticadas triangulaciones de capital. Era un laberinto de legalidad aparente, diseñado para que cualquier abogado menos obsesivo se rindiera. Lucía, sin embargo, vio en la complejidad la firma de la arrogancia y la oportunidad de encontrar el hilo suelto. Para abordar la monumental tarea, Lucía necesitó rearmar su equipo con urgencia. Su primera llamada fue a Ricardo, el asistente estudiante que se había ido por problemas económicos. Lucía le ofreció esta vez una asociación genuina, no un salario, sino un porcentaje sustancial de la victoria potencial, y lo sedujo con el desafío intelectual que el caso Mendoza representaba para un joven abogado. Ricardo, motivado por la promesa de participar en un caso que cambiaría su carrera, regresó con una lealtad renovada. Su segunda incorporación fue la doctora Elena Ríos, una contadora forense de renombre, conocida en el sector por su absoluta integridad y su ojo clínico para los números. Ríos había sido sistemáticamente marginada por el mundo corporativo por ser demasiado ética e inflexible. Atraída por la magnitud del fraude y la oportunidad de limpiar un poco el sector, aceptó trabajar con Lucía. En cuestión de horas, la oficina austera se había transformado de un lugar de espera a un vibrante centro de operaciones. Mientras Lucía y su pequeño equipo se sumergían en el caos financiero, los rumores sobre la contratación se dispararon. Las risas de sus antiguos colegas se extinguieron, reemplazadas por un murmullo de incredulidad y miedo. El doctor Cisneros, su antiguo jefe y símbolo del establishment, la llamó por segunda vez. Su tono había cambiado drásticamente de burla a cautela. Lucía, te estás metiendo en las ligas mayores. Paredes te aniquilará con demandas cruzadas. Retírate ahora. Te ayudaré a negociar una salida digna. Lucía, con el expediente de Paredes abierto en su pantalla, respondió con firmeza. Gracias por el consejo, doctor Cisneros. Pero mi única salida es la verdad. Colgó sintiendo una victoria moral. El desprecio se había transformado en un miedo disfrazado de preocupación. El primer golpe táctico de Paredes no tardó en llegar. Presentó una moción de desestimación del caso, argumentando hábilmente la falta de jurisdicción y la insuficiencia de pruebas, basándose en documentos que, superficialmente, parecían sólidos y concluyentes. La moción era brillante en su malicia, diseñada para agotar los recursos de Lucía antes de que pudiera empezar el litigio. Lucía y Ricardo trabajaron sin descanso. Fue la doctora Ríos, con su obsesión por el detalle, quien encontró la brecha, un error de redondeo microscópico en una transferencia de hace 2 años en uno de los documentos presentados por Paredes. El error era tan minúsculo que la defensa de Paredes lo había pasado por alto, confiados en que nadie se molestaría en verificar el detalle. Lucía entendió que la defensa de Paredes no era impenetrable, era simplemente demasiado arrogante. Lucía utilizó ese ínfimo error de redondeo para demostrar que Paredes había presentado documentación que no coincidía con los archivos bancarios originales que ella había solicitado en una diligencia preliminar. La moción de desestimación fue rechazada por el juez. Fue una victoria meramente técnica, pero una derrota de imagen monumental para el todopoderoso Paredes y Asociados.
Los medios de comunicación, que hasta entonces habían ignorado a Lucía, la mencionaron como la joven abogada que humilló al gigante. El señor Mendoza, al borde de las lágrimas, le agradeció su valentía y su precisión quirúrgica. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Paredes, herido en su orgullo, intensificó la campaña de desprestigio contra Lucía, filtrando rumores a la prensa sobre su inexperiencia y la supuesta inestabilidad financiera de su bufete. Lucía sabía que debía anticiparse. La advertencia anónima sobre Paredes seguía resonando en su mente. ¿Quién la estaba ayudando? ¿Y por qué? Esa noche, mientras revisaba los informes sola en su oficina, Lucía encontró un objeto inusual pegado debajo de su ratón, una nota doblada, escrita en un papel con el membrete de un bufete de abogados secundario. La nota decía: Lucía, el doctor Paredes tiene una debilidad que usa para ganar sus casos. Él siempre paga por información privilegiada. Busca a su contacto en la empresa Mendoza. Es el eslabón más débil, el que está tan roto por el chantaje como yo lo estuve una vez. Él es la clave de todo. La nota anónima, encontrada debajo del ratón de Lucía, que hacía referencia a un contacto roto y a la práctica sistemática del doctor Paredes de comprar información privilegiada, fue un mapa moral hacia el corazón de la corrupción. El membrete sugería una conexión con la red de Paredes y la frase, tan roto como yo, delataba a un informante que había sido víctima o cómplice bajo coacción, buscando una redención silenciosa. Lucía comprendió que su única ventaja contra el todopoderoso Paredes no residía en la superioridad legal, sino en su capacidad para explotar la fragilidad humana y la culpa que Paredes despreciaba, confiado en que el dinero era la única moneda de cambio. La misión principal era identificar al eslabón más débil que alimentaba a Paredes desde dentro de la empresa Mendoza. El patrón de Paredes se basaba en el fraude procesal, comprando el silencio o la traición de los empleados de la parte contraria para sabotear el caso desde dentro. Lucía y la doctora Ríos concentraron su análisis en el director financiero, el chivo expiatorio públicamente acusado. La doctora Ríos, con su obsesión por el detalle forense, descubrió una sutil anomalía. El director financiero efectuaba pagos periódicos, de montos moderados, a una cuenta bancaria personal externa, que no figuraba en la lista de proveedores ni en la nómina. La constancia de estos pagos, más que la cantidad total, indicaba una retribución continua por un servicio delicado, probablemente información clasificada. Lucía identificó al receptor de estos pagos, Javier Sánchez, un antiguo y leal empleado de la familia Mendoza, que había sido despedido de manera controvertida años atrás y que ahora subsistía como mensajero en una zona de bajos recursos. Lucía sospechó que Javier no era el verdadero topo principal de Paredes, sino el intermediario logístico. La persona verdaderamente rota, la que estaba siendo chantajeada, debía tener una jerarquía mucho mayor en la corporación Mendoza para tener acceso a los secretos que Paredes utilizaba para su defensa. Contactar a Javier era un movimiento de alto riesgo, ya que cualquier error podría alertar a Paredes. Lucía optó por una aproximación de guerrilla psicológica. Localizó a Javier durante su ruta de entrega y, fingiendo un error administrativo, le deslizó una tarjeta de Fernández Legal con una nota minimalista escrita a mano: sé que el doctor Paredes te está utilizando. El fraude te manchará a ti, no a él. Si buscas la verdad, contacta a Fernández Legal. La verdad paga la paz, no el silencio. El mensaje estaba diseñado para apelar a su sentido de justicia y a su miedo a ser incriminado. 2 días después, Javier, visiblemente consumido por el terror, llamó a Lucía desde un teléfono público. Aceptó reunirse de manera urgente y secreta en un parque poco visible al caer la noche. En la reunión, Javier se derrumbó. Confirmó que el director financiero, el hombre acusado por Mendoza, era inocente y había sido hábilmente incriminado. El verdadero cerebro detrás del fraude y el vendedor de información a Paredes era el vicepresidente ejecutivo, un hombre intocable llamado Donato Cisneros, quien, irónicamente, era sobrino del antiguo jefe y crítico de Lucía, el doctor Cisneros. Donato no solo había desviado los 20 millones, también había estado vendiendo secretos corporativos a Paredes para sabotear la defensa de Mendoza. Javier había sido reclutado por Donato para realizar los pagos anónimos al verdadero informante de Paredes. Javier, atrapado en una telaraña de miedo y chantaje, era el eslabón más vulnerable. Lucía experimentó una mezcla de náuseas y triunfo. La lucha ya no era un simple fraude, era una conspiración legal que alcanzaba al poderoso apellido Cisneros y al bufete Paredes. Recordó la burla de su antiguo jefe: los grandes casos se ganan con contactos, y se dio cuenta de que la élite había estado utilizando su red para cometer crímenes impunemente. Su batalla se había vuelto intensamente personal y ética. Para exponer la colusión, Lucía necesitaba la prueba irrefutable, el rastro directo de las comunicaciones entre Donato Cisneros y Paredes.
Lucía le exigió a Javier que, bajo el riesgo extremo, le consiguiera un único documento que probara la coordinación entre el vicepresidente ejecutivo, Donato Cisneros, y el bufete Paredes. Javier, aliviado por la oportunidad de redimirse de su participación, aceptó el peligroso encargo. Mientras Lucía esperaba la evidencia, recibió una invitación inusual, una cena de gala de la prestigiosa Asociación de Abogados de Lima, un evento social exclusivo al que ella jamás había sido invitada. Lucía intuyó que era una trampa social orquestada por Cisneros o Paredes, un intento de medir su confianza y amedrentarla públicamente. Aceptó con la cabeza en alto. En la opulenta cena de gala, Lucía, vestida con un atuendo sobrio y poderoso, se encontró cara a cara con el doctor Horacio Paredes, quien se acercó con una copa de champán. Paredes le sonrió con una frialdad estudiada, le tocó el brazo ligeramente y le susurró al oído con una voz que solo ella podía escuchar: «Tenga cuidado, señorita Fernández. El orgullo precede a la caída. Y por cierto, sé que acaba de ganar la propiedad de su oficina. Una inversión desafortunada, ¿no cree? Qué lástima que vaya a perderla pronto». Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que Paredes supiera sobre la compra secreta de su oficina? El topo no estaba solo en la empresa Mendoza, estaba más cerca de lo que ella imaginaba. El escalofriante susurro de Horacio Paredes en la cena de gala, revelando su conocimiento sobre la compra secreta de la oficina de Lucía, fue la confirmación de una vigilancia total y personal. Esta inversión, que Lucía había mantenido en el más estricto secreto financiero, era información vital. La conclusión se impuso con brutalidad. Paredes no solo espiaba sus movimientos legales a través de la traición de Donato Cisneros, tenía un topo infiltrado en su círculo íntimo, en sus finanzas o, lo peor de todo, dentro de su propio y pequeño despacho. La sonrisa de suficiencia de Paredes fue la declaración de guerra, el aviso de un ataque inminente a su estabilidad financiera. Lucía, sin inmutarse externamente, usó la rabia interna para acelerar su plan. La cena se transformó en un teatro de hipocresía. El doctor Cisneros, el tío de Donato y antiguo jefe de Lucía, actuó como anfitrión, presentando a Lucía a la élite legal con una falsa cordialidad. La atención ya no era de desprecio, sino de curiosidad depredadora. Todos querían evaluar el riesgo que representaba la joven que había humillado a Paredes. Lucía, utilizando su inteligencia emocional como escudo, evitó cualquier conversación sobre el caso Mendoza, manteniéndose profesional y genérica. En una parte, el doctor Cisneros se acercó y, con el tono de un padre desilusionado, le dijo: «Lucía, tu ambición te está llevando a un precipicio. Paredes tiene información sobre tu pasado que puede costarte tu licencia. Deja este caso ahora. Te ofrezco una sociedad. Estarías protegida». Lucía entendió el mensaje. No era una oferta generosa, era un chantaje velado para forzar su rendición antes de que revelara la conspiración. De regreso en su oficina, Lucía convocó una reunión de emergencia con la doctora Ríos y Ricardo. La amenaza de Paredes de que Lucía perdería su oficina confirmaba que el objetivo no era solo ganar el caso, sino provocar su colapso financiero total y su humillación pública. El topo era la pieza clave. La única persona, aparte de su equipo, que conocía los detalles de la transacción inmobiliaria era su asesora financiera, una amiga de la universidad. La posibilidad de una traición tan íntima fue un golpe doloroso, pero la urgencia de la batalla no permitía la melancolía. Mientras Lucía lidiaba con la traición personal, Javier, el intermediario chantajeado, hizo el movimiento más arriesgado. Entregó a Lucía la prueba clave, una copia de un mensaje de texto enviado por Donato Cisneros, el vicepresidente ejecutivo, al director financiero incriminado. El mensaje era breve, codificado y demoledor, con una referencia a una reunión con el Dr. H y la frase «El plan de evasión está listo». La doctora Ríos descifró rápidamente que Dr. H era Horacio Paredes y plan de evasión era el nombre clave para la estrategia de encubrimiento y fraude procesal. El mensaje probaba la colusión directa entre el vicepresidente de Mendoza y Paredes para sabotear la defensa de la empresa. Con esta prueba en mano, Lucía tomó la decisión más audaz de su carrera. En lugar de presentarla inmediatamente en el juzgado, lo que daría tiempo a Paredes para preparar una coartada, decidió exponer la colusión directamente ante la junta directiva de Mendoza. El choque emocional de la traición interna forzaría a Paredes y Cisneros a reaccionar de forma impulsiva, lo que generaría errores. La reunión con la junta fue un escenario de máxima tensión. Donato Cisneros, sentado junto al abogado de Paredes, mantenía una calma superficial. Lucía, sin preámbulos, presentó el mensaje de texto. La fachada de Donato se rompió al instante, y su pánico fue la confesión que la junta necesitaba. El abogado de Paredes interrumpió, acusando a Lucía de falsificación de pruebas. Lucía presentó su as bajo la manga, ya había contactado a la empresa de telecomunicaciones para obtener la geolocalización y el registro de metadatos del mensaje original.
Esto probaría no solo la autenticidad del texto, sino que Donato Cisneros había enviado la instrucción desde la oficina de Paredes y asociados el día clave de la conspiración. Donato Cisneros se levantó, su sudoración era visible. Intentó negar la evidencia, pero su pánico era la verdad innegable. Lucía acababa de exponer la colusión, el encubrimiento y la traición ante los dueños del capital. La junta directiva, al ver la conspiración, cayó en un caos total. Mientras la seguridad de la empresa escoltaba a Donato Cisneros fuera de la sala, su mirada se cruzó con la de Lucía. Cisneros, acorralado y derrotado, le gritó una advertencia final, que resonó en el silencio tenso de la sala. Paredes no te va a soltar. Lo que te está pasando es tu castigo. Sé lo que pasó con tu padre. Sé quién lo arruinó y te arrepentirás de este día. La advertencia final de Donato Cisneros, gritada en el fragor de su expulsión, fue un golpe mucho más devastador que cualquier derrota legal. Sé lo que pasó con tu padre. Sé quién lo arruinó. La mención de su padre, cuya pequeña empresa se había derrumbado años atrás debido a lo que siempre se creyó un error de inversión fatal que lo llevó a la bancarrota, clavó un dardo emocional en Lucía. Cisneros no sugirió un infortunio, insinuó una orquestación criminal. Lucía siempre había aceptado la versión oficial de la quiebra. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la tragedia familiar hubiera sido un acto deliberado, un precedente oscuro de la misma corrupción que combatía. La batalla por el caso Mendoza se había transformado, de repente, en una búsqueda personal de justicia retroactiva. Lucía, dejando a la doctora Ríos y a Ricardo a cargo de asegurar la geolocalización y el testimonio de Javier, se aisló en su pequeña oficina, que ahora se sentía como un búnker. Su primer impulso fue un acto íntimo y doloroso. Llamó a su madre, cuya relación se había tensado por años debido a la crítica constante a la carrera arriesgada de Lucía. Le preguntó, con voz tensa, sobre los detalles exactos del colapso de su padre. Su madre, con la voz ahogada por la angustia de los recuerdos reprimidos, solo pudo darle un nombre clave: el abogado que había manejado la bancarrota de su padre y que supuestamente lo había aconsejado mal en la fatídica inversión, era un joven abogado asociado llamado, escalofriantemente, Horacio Paredes. El nombre resonó en la mente de Lucía como el tañido de una campana de sentencia. Horacio Paredes no solo estaba defendiendo al arquitecto de la traición en el caso Mendoza, él había sido, 20 años atrás, el arquitecto de la ruina de su propia familia. El desprecio profesional que Paredes exhibía hacia ella no era solo la arrogancia de un hombre poderoso, era el miedo calculado de un criminal a ser expuesto por la víctima más improbable, la hija de su víctima original. La lucha de Lucía ya no era una elección, era la consumación de un destino que había sido trazado por la maldad de Paredes décadas atrás. Lucía entendió el esfuerzo de Paredes por destruirla. No podía permitir que una abogada ambiciosa y con acceso a la documentación antigua rastreara el patrón hasta sus orígenes. Lucía procedió a la exhumación legal del caso de su padre, el supuesto error de inversión. Desempolvó los viejos documentos, amarillentos y frágiles, guardados en el ático de su madre. La doctora Ríos, con su habilidad forense incisiva, analizó los papeles de la bancarrota. Lo que descubrieron no fue un simple error. Paredes, en sus inicios como abogado asociado, había aconsejado al padre de Lucía invertir en una empresa fachada que se liquidó rápidamente, transfiriendo los activos a una entidad offshore en el Caribe. La bancarrota del padre de Lucía no fue un error, fue un fraude de desvío de activos meticulosamente orquestado. La doctora Ríos encontró un patrón inconfundible. El modus operandi utilizado en la bancarrota del padre de Lucía era idéntico, en su ingeniería financiera, al que Donato Cisneros estaba utilizando en el caso Mendoza: uso de una empresa fachada en el extranjero, liquidación rápida y el uso de un código críptico para las comunicaciones clave. Lucía se dio cuenta de que Paredes había estado utilizando el mismo esquema criminal, perfeccionándolo con el tiempo, durante más de 2 décadas. El fraude de Mendoza era la confirmación de la naturaleza depredadora e inmutable de Paredes. La evidencia del caso Mendoza, la geolocalización, el mensaje de texto de Donato Cisneros y el testimonio de Javier se unía perfectamente al pasado de Paredes. Lucía tenía la oportunidad de no solo ganar el caso Mendoza, sino de exponer a Horacio Paredes por un patrón de fraude que se extendía por 20 años, demostrando un modus operandi criminal. Pero para ello, necesitaba la prueba que ataría directamente el presente con el pasado de Paredes, el rastro de la cuenta offshore donde los activos del padre de Lucía habían desaparecido. Sin ese rastro, el caso de su padre seguiría siendo una teoría. El tiempo se agotaba. Paredes, sintiéndose acorralado por la derrota de Donato Cisneros, intensificó el ataque de desprestigio. Los antiguos colegas de Lucía, ahora temerosos de ser asociados con ella, le negaban hasta el saludo. Ella se sintió más sola que nunca, pero su determinación era inquebrantable.
Ella era la única persona con el conocimiento y la motivación para detener la red criminal de Paredes. En ese momento de máxima presión, mientras Lucía revisaba las coordenadas del mensaje de texto de Donato Cisneros en busca de alguna conexión numérica con la cuenta offshore de su padre, Ricardo, su joven y leal asistente, entró en la oficina. Había notado algo inusual que lo había estado perturbando, una pequeña luz roja parpadeando discretamente debajo de la mesa de Lucía. Al examinarla de cerca, identificaron un micrófono de vigilancia, sofisticado y profesional, pegado al marco interior del escritorio. Lucía y Ricardo se miraron con horror contenido. No solo sabían que Paredes había estado escuchando cada palabra, cada estrategia, cada duda que Lucía había compartido en su oficina, sino que la luz roja del micrófono parpadeaba con una cadencia idéntica a la pequeña luz roja de standby de la laptop de la doctora Elena Ríos. El topo no estaba en el banco ni era su amiga. Estaba en su propia oficina, usando el equipo de la persona que más había confiado en su ética y a quien había contratado por su supuesta integridad. El descubrimiento del micrófono de vigilancia sofisticado, colocado con precisión debajo de la mesa de Lucía, transformó la atmósfera de la oficina de un centro de operaciones a una zona de guerra psicológica. La revelación de que Horacio Paredes había estado monitoreando cada estrategia, cada movimiento y cada conversación era un golpe demoledor a la confianza de Lucía. La sincronía del parpadeo con la laptop de la doctora Elena Ríos confirmó la traición. El topo era la persona que Lucía más había admirado por su inquebrantable ética profesional. La doctora Ríos, la contadora forense a la que Lucía había salvado de la marginación, era la espía de Paredes. La ironía era brutal. Lucía y Ricardo actuaron con una frialdad profesional. En lugar de remover el dispositivo, que alertaría a Paredes de que habían sido descubiertos, decidieron convertir el micrófono en un cebo. La estrategia fue rápida y precisa. Debían alimentar al topo con información falsa mientras trabajaban en secreto en la verdadera línea de ataque. Durante las siguientes horas, Lucía y Ricardo se sentaron en el escritorio, manteniendo una conversación en voz alta y teatral sobre una supuesta prueba irrefutable que vinculaba a Donato Cisneros con una cuenta bancaria inexistente en un paraíso fiscal llamado Isla Sol. Hablaron con urgencia sobre la necesidad de obtener una orden de incautación mañana por la mañana para esa cuenta fantasma. Todo era una elaborada distracción. Mientras Ricardo se dedicaba a crear documentos falsos de soporte para la cuenta de Isla Sol, Lucía se concentró en la dolorosa tarea de confirmar la identidad del topo. Sus sospechas recaían directamente en la doctora Ríos. Lucía revisó las finanzas y los movimientos recientes de Ríos. No encontró nada obvio. Sin embargo, al investigar el origen del micrófono, identificado por Ricardo como un modelo de seguridad de alta gama, Lucía rastreó la compra. El micrófono había sido comprado con una tarjeta de crédito prepago en un pequeño kiosco de Miraflores. Al acceder a las grabaciones de CCTV del kiosco a través de un contacto legal en la fiscalía, Lucía vio claramente a la doctora Ríos realizando la compra. El eslabón débil en su propio equipo era la persona que ella había considerado la columna vertebral ética de su defensa. La traición era absoluta. La revelación fue profundamente desmoralizante. La doctora Ríos no solo estaba traicionando a Lucía, sino que estaba saboteando la justicia en el caso Mendoza. Lucía comprendió el modus operandi más oscuro de Paredes. Él no solo sobornaba a los débiles, él compraba a los éticos caídos, a aquellos que sentían que el mundo les había fallado y que el resentimiento podía justificar el crimen. La doctora Ríos, marginada por su integridad, había encontrado en Paredes la salida a su frustración y la forma de vengarse de un sistema que la había ignorado. Lucía decidió no confrontar a Ríos. Necesitaba que la trampa de la Isla Sol se ejecutara. La doctora Ríos, al escuchar la conversación grabada, casi con certeza alertaría a Paredes sobre el supuesto destino de la investigación. Lucía calculó que Paredes iría a la Junta de Mendoza con la información privilegiada de que Lucía estaba a punto de atacar una cuenta fantasma. Al día siguiente, Lucía y Ricardo se reunieron con el señor Mendoza y la junta directiva. La doctora Ríos estaba notablemente ausente, alegando un malestar físico. En la reunión, el abogado de Paredes, con una sonrisa de suficiencia, interrumpió la discusión sobre la geolocalización de Cisneros para decir: señores de Mendoza, sé que Fernández Legal está perdiendo el tiempo en una supuesta cuenta en la Isla Sol. Es un fraude y una distracción. Les aseguramos que no hay cuentas en la Isla Sol. Lucía sonrió, una sonrisa fría y victoriosa. La trampa había funcionado a la perfección. Paredes había mordido el anzuelo, confirmando indirectamente que había estado escuchando sus conversaciones. Lucía dejó que el abogado se regocijara por unos segundos y luego asestó el golpe final. Gracias por la confirmación, colega. Pero, de hecho, no estamos buscando en la Isla Sol. Estamos buscando en un paraíso fiscal llamado Gran Caimán.
Lucía presentó una orden judicial de incautación que la doctora Ríos había preparado originalmente para el caso de evasión fiscal anterior, un documento que la doctora Ríos no sabía que ella todavía tenía en su poder. La orden de incautación no iba dirigida contra Donato Cisneros, iba dirigida contra la cuenta offshore utilizada por Horacio Paredes para lavar dinero en el caso de la bancarrota del padre de Lucía. La Junta de Mendoza se quedó en un silencio sepulcral. El abogado de Paredes, sabiendo la gravedad de la situación, palideció. Lucía había utilizado la debilidad del pasado de Paredes para atacarlo en el presente. Mientras la Junta votaba a favor de la suspensión inmediata de Donato Cisneros y la contratación de Fernández Legal para la investigación corporativa completa, el teléfono de Lucía sonó. Era la policía. La doctora Ríos había sido arrestada, pero no por el micrófono ni por la traición a Lucía. Había sido arrestada por un cargo mucho más antiguo, un cargo que Lucía nunca supo que existía, y que revelaba un secreto sobre el verdadero y oscuro vínculo de chantaje que Darío había explotado por años, un cargo que involucraba el encubrimiento de una muerte por negligencia médica. La llamada telefónica confirmando el arresto de la doctora Ríos por un cargo antiguo e inesperado fue un giro de guión que reescribió todo el drama de la traición. No fue el micrófono, ni la conspiración actual, fue el peso de un secreto de hace 10 años. La doctora Ríos no era una simple topo comprada. Era una mujer cautiva, atada por un pasado turbulento que Horacio Paredes, al igual que había hecho con Javier, estaba explotando sin piedad. Lucía sintió un remolino de emociones, frustración por la traición, pero también una profunda empatía por la víctima del chantaje. A pesar de su acción, Ríos también era una pieza en el complejo tablero de la manipulación sistémica. El cargo por el que Ríos fue arrestada era apropiación indebida de fondos de un bufete de abogados una década atrás, un caso que, según los archivos, había sido misteriosamente silenciado antes de llegar a juicio. Lucía, utilizando sus escasos pero eficaces contactos policiales y judiciales, logró desentrañar el hilo. El nombre del abogado que había intervenido para silenciar el caso y pagar la fianza en aquel entonces era Donato Cisneros, el vicepresidente ejecutivo que Lucía acababa de derrocar en la Junta Directiva de Mendoza. La complejidad del fraude se hizo aún más profunda. Donato Cisneros y la doctora Ríos no eran aliados circunstanciales, estaban atados por una deuda de silencio y chantaje que databa de la época universitaria. Cisneros no solo había salvado a Ríos de la cárcel hace 10 años, sino que había asegurado una palanca de control que podía usar cuando su propia carrera lo requiriera, convirtiendo la ética de Ríos en una herramienta de su propia supervivencia. Lucía comprendió la arquitectura del plan de Paredes y Cisneros. Cisneros, el culpable del fraude de Mendoza, chantajeaba a Ríos, la contadora con un secreto penal, para que espiara a Lucía. Ríos reportaba directamente a Paredes y a Cisneros sobre la estrategia de Lucía, el cebo de la Isla Sol, la geolocalización, etc., a cambio de que Cisneros mantuviera su silencio sobre el cargo antiguo. Paredes utilizaba esta información para sabotear la defensa de Mendoza y destruir la credibilidad de Lucía. Lucía había neutralizado a Cisneros y a Paredes en el tribunal, pero la doctora Ríos, la víctima chantajeada, ahora pagaba el precio más alto por su pasado. Lucía sabía que su deber ético y su necesidad estratégica era conseguir la libertad de Ríos y obtener su testimonio completo. La única forma de romper el ciclo de chantaje era ofreciendo a Ríos algo que ni Paredes ni Cisneros podían darle, la total absolución de su pasado legal y una promesa de nueva vida. Lucía se dirigió a la cárcel para reunirse con la doctora Ríos. La contadora estaba destrozada emocionalmente. Lucía, lo siento mucho. Él me atrapó en el pasado y me usó. Donato Cisneros es un monstruo que me compró el alma. Me obligó a espiarte a cambio de no reabrir el caso. Lucía le presentó una propuesta. Si Ríos testificaba con todo detalle y precisión contra Donato Cisneros y Horacio Paredes, cubriendo todos los fraudes conocidos, incluyendo la bancarrota del padre de Lucía, Lucía usaría sus contactos legales para desestimar el antiguo cargo por apropiación indebida, argumentando coacción y chantaje sistémico. Ríos aceptó de inmediato. Su testimonio fue un torrente de información, una confesión detallada de la red. No solo confirmó la colusión en el caso Mendoza y la venta de información a Paredes, sino que reveló que Donato Cisneros, actuando bajo la dirección del doctor Horacio Paredes, había estado vendiendo información privilegiada de la familia Mendoza a competidores durante años. El fraude de $20 millones era solo la manifestación más visible de un crimen organizado a largo plazo. El testimonio de Ríos fue el eslabón de oro que faltaba para conectar a Horacio Paredes con la red de fraude de su padre. Lucía, armada con esta evidencia irrefutable, confrontó al doctor Cisneros, el tío de Donato y su antiguo jefe. Cisneros, al escuchar la verdad sobre su sobrino y al enfrentarse a la inminente caída de Paredes, su socio informal en el establishment, intentó un último acto de manipulación.
Lucía, por favor, no arruines la reputación de la familia. Te pagaré el doble de lo que te debe Mendoza. Abre tu propio bufete de lujo. Te haré un nombre. Olvida el pasado. Lucía lo miró con un desprecio frío. Doctor Cisneros, la reputación de su familia la arruinó su sobrino. Mi nombre lo construiré yo con la verdad. Su oferta es un soborno y lo reportaré si intenta detenerme. Cisneros, al verse rechazado, mostró su verdadera cara. Eres una estúpida, Lucía. Vas a morir sola en esta batalla. Es la única forma en que Paredes puede ganar. Lucía, con una calma que lo desarmó, le reveló la prueba definitiva proporcionada por la doctora Ríos, una transcripción de una conversación telefónica entre Donato Cisneros y el doctor Paredes, donde Paredes no solo admitía el fraude de Mendoza, sino que también revelaba la existencia de una caja fuerte de seguridad en un banco suizo que contenía todas las pruebas de los fraudes de las últimas 2 décadas. Cisneros se quedó pálido. Lucía tenía la clave para la caja fuerte, pero antes de que ella pudiera actuar, el doctor Cisneros sacó su teléfono y envió un mensaje de texto urgente, una orden silenciosa, a alguien que Lucía no podía identificar, un último intento desesperado de destruir la evidencia final. La orden silenciosa enviada por el doctor Cisneros a una entidad desconocida, justo después de que Lucía revelara su conocimiento sobre la caja fuerte suiza, confirmó que la red de corrupción se extendía hasta la cima de la élite, siendo el doctor Cisneros el líder intelectual que dirigía la operación de encubrimiento. El mensaje era, sin duda, una alerta para vaciar o comprometer la caja fuerte en Suiza antes de que Lucía pudiera obtener una orden judicial internacional. La batalla por la justicia se había reducido a una carrera frenética contra el tiempo. Lucía contactó inmediatamente a don Elías Mendoza y al abogado de la junta directiva que se había alineado con su causa. Necesitaba una orden judicial preliminar para Suiza. Sin embargo, obtener una orden internacional desde Lima era un proceso inherentemente lento, un proceso que el doctor Cisneros, con su vasta experiencia, había anticipado y que tomaría semanas. Lucía se dio cuenta de que no podía luchar con la velocidad legal, tenía que luchar con la dilación estratégica y la presión mediática del escrutinio público. Lucía filtró el testimonio completo de la doctora Ríos, protegiendo su identidad, a un periodista influyente de Lima que ella sabía que era ético e incorruptible. La noticia de que Paredes y asociados estaba involucrado en una red de fraude que incluía chantaje y colusión explotó en los medios nacionales. El escándalo no solo dañó la reputación del bufete Paredes, sino que creó un factor de pánico, el factor Suena, entre todos sus clientes. El doctor Cisneros y Paredes habían construido sus carreras sobre el silencio y la discreción de la élite. Lucía la estaba exponiendo sin piedad, usando la misma publicidad que ellos habían despreciado. La filtración generó un efecto dominó que Lucía había anticipado. Los clientes de Paredes comenzaron a retirar sus casos y capital, temiendo que sus propias operaciones financieras fueran expuestas a una revisión. Esta presión financiera y mediática dio a Lucía el tiempo crucial que necesitaba. Paredes y asociados, tratando desesperadamente de contener la crisis pública, se vieron obligados a dedicar todos sus recursos a la defensa de su propia imagen, desviando la atención del objetivo principal, la caja fuerte suiza. Mientras la prensa desgarraba la reputación de Paredes, Lucía trabajó en secreto con su equipo, Ricardo y la doctora Ríos, ahora trabajando remotamente bajo protección legal, para descifrar un código final del cuaderno de Donato Cisneros. La clave de la caja fuerte, según el testimonio de Ríos, era una fecha. La doctora Ríos, antes de su arresto, había notado que la fecha en el mensaje de texto de Donato Cisneros coincidía con el cumpleaños de la hija del doctor Paredes. Lucía asumió que esta fecha era la clave, un detalle personal que Paredes, en su suprema arrogancia, pensó que nadie buscaría en un laberinto de números corporativos. Lucía preparó la orden judicial de emergencia para Suiza, utilizando el testimonio detallado de Ríos y la evidencia de la geolocalización. El proceso legal era complicado, pero el factor Suena, la presión mediática, estaba de su lado. La Corte suiza, al ver la atención internacional sobre el caso y la evidencia creíble de fraude corporativo, aceleró el proceso con una velocidad inaudita. En el momento en que la orden judicial suiza estaba lista para ser ejecutada, el doctor Horacio Paredes ejecutó su último ataque. Presentó una demanda por difamación y fraude procesal contra Lucía Y. Fernández Legal, con daños punitivos tan altos que su pequeño bufete se declararía en bancarrota en cuestión de horas. Paredes no buscaba ganar el caso, buscaba la destrucción financiera total de Lucía para silenciarla permanentemente. Lucía recibió la notificación de la demanda. Su corazón se hundió. La demanda de Paredes era legalmente sólida en su base de tecnicismos. Su bufete estaba a horas de ser legalmente desmantelado, lo que resultaría en la pérdida de su licencia. Lucía sintió el peso del doctor Cisneros detrás de cada movimiento.
Había ganado la guerra moral y expuesto a los criminales, pero estaba a punto de perder la batalla legal final por la supervivencia. Lucía, al borde de la desesperación, llamó a don Elías Mendoza para informarle de la demanda. Mendoza escuchó en silencio. Luego, con una voz tranquila y profunda, le dijo: «Señorita Fernández, usted ya ganó la guerra. Nadie puede tocar a mi abogada. Acabo de comprar el edificio donde está su oficina y se lo he transferido a un fideicomiso inembargable. Usted es ahora mi socia y mi empleada. La demanda de Paredes ya no tiene efecto sobre usted. Y hay algo más, acabo de recibir un mensaje urgente del banco suizo. La caja fuerte ha sido abierta. Estaba vacía, pero dejaron una nota final para usted». La revelación de don Elías Mendoza, que no solo había blindado la oficina de Lucía transfiriéndola a un fideicomiso inembargable, neutralizando así la demanda de Paredes por bancarrota, sino que también la había ascendido a socia y empleada de su corporación, fue el golpe de fortuna que transformó el riesgo inminente en una victoria inexpugnable. Lucía sintió que, por primera vez en su carrera solitaria, el sacrificio de años y las noches sin dormir habían sido recompensados con la lealtad total y la protección de un cliente que creía ciegamente en su ética y su método. La demanda de Paredes se había vuelto irrelevante, una hoja de papel sin peso legal. Sin embargo, la noticia de que la caja fuerte suiza estaba vacía lanzó una sombra de frustración sobre su triunfo. El doctor Cisneros, el cerebro gris que dirigía la operación de encubrimiento, había ganado la carrera contra el tiempo. La caja fuerte, esperada como el archivo definitivo de 2 décadas de fraudes y manipulación legal de Paredes, había sido comprometida y vaciada antes de que la orden judicial de Lucía llegara a manos de las autoridades helvéticas. Pero la nota que dejaron era el último acto de arrogancia de Paredes. Mendoza, utilizando su influencia y sus contactos bancarios, le envió a Lucía una fotografía del contenido. La nota, escrita en un elegante papel con membrete del banco suizo, decía: «Lucía, el juego se gana con el tiempo. El cero nunca es el final. Busca lo que no tiene valor. HP». HP era Horacio Paredes. El mensaje era un acertijo cruel, la última burla de un hombre que se sabía acorralado y derrotado en la opinión pública, pero que se negaba a entregar la prueba definitiva para su derrota total. Lucía comprendió la intención. Paredes había vaciado la caja fuerte, pero había dejado una pista para torturarla, sabiendo que su mente analítica no podría ignorar un misterio. Busca lo que no tiene valor no se refería a documentos inútiles, sino a un activo que Paredes pensó que Lucía, o cualquier abogado de renombre, despreciaría por completo en una revisión superficial de activos financieros. Lucía y Ricardo se sentaron de nuevo para revisar meticulosamente los documentos de la bancarrota de su padre. La doctora Ríos, trabajando desde su ubicación protegida y motivada por su redención, analizó los movimientos finales de la cuenta offshore utilizada en el fraude original de su padre. En medio de los millones desviados y los activos líquidos que habían sido transferidos a cuentas más seguras, Ríos encontró un remanente. Paredes había transferido a la cuenta offshore un bono de inversión antiguo de una empresa peruana de infraestructura que había quebrado hace 20 años, un bono sin valor monetario en el presente. El valor contable actual de ese bono era, literalmente, cero, cumpliendo la profecía de Paredes. Lucía supo de inmediato que esa era la clave que Paredes había dejado. La doctora Ríos investigó el bono quebrado con una meticulosidad implacable. Descubrió que la empresa de infraestructura quebrada tenía un único activo restante, un activo que nadie quería y que no figuraba en la contabilidad actual por su falta de valor comercial, una parcela de tierra pantanosa y sin valor en las afueras del área metropolitana de Lima. Legalmente, la posesión de ese bono de inversión sin valor le daba a Paredes, y, por lo tanto, a la cuenta offshore, la propiedad registral de esa tierra inútil. Lucía se dio cuenta de la magnitud de la estrategia de Paredes. Había dejado la tierra sin valor en la cuenta offshore para que, si el fraude era descubierto en algún momento futuro, la cuenta no fuera totalmente vacía de activos y las autoridades se distrajeran con el activo sin valor. Pero la pregunta crucial era, ¿por qué ese lodazal específico? ¿Qué había detrás del valor nulo? Lucía investigó a fondo la parcela de tierra. Era un área inutilizable para la construcción actual, sin acceso a servicios públicos y lejos de las rutas comerciales. Sin embargo, al revisar los planos urbanísticos de la Municipalidad de Lima, Lucía descubrió la verdad que la hizo temblar de indignación. El doctor Cisneros, su antiguo jefe y líder de la élite, había estado ejerciendo una presión política y financiera feroz sobre la alcaldía para la aprobación final de un megaproyecto de infraestructura masivo que convertiría ese lodazal en el centro de un nuevo distrito logístico intermodal, conectando la ciudad con el puerto. La tierra sin valor se convertiría en cientos de millones de dólares en cuestión de meses.
El doctor Cisneros no solo había incriminado a su sobrino y protegido a Paredes, sino que estaba a punto de ganar una fortuna colosal con la revalorización de esa tierra, que era propiedad legal de una cuenta ligada a Paredes. Lucía no tenía el bono de inversión, pero tenía el registro de propiedad que vinculaba la cuenta offshore de Paredes a la tierra, y el testimonio de Ríos que vinculaba a Paredes con el fraude del pasado. Esto demostraba que Paredes y el doctor Cisneros, a través de su influencia en el proyecto, estaban conspirando en una apropiación ilegal de tierras de valor futuro. Lucía tenía que actuar en las próximas horas antes de que la aprobación final del megaproyecto se hiciera oficial. La presión de la élite era un reloj marcando el tiempo final. Lucía reunió a Ricardo y se dirigió a la alcaldía. Necesitaban una orden judicial de emergencia o alguna medida cautelar para detener la votación final del megaproyecto de infraestructura que daría valor legal a la tierra. Al llegar al imponente edificio municipal, se encontraron con el doctor Cisneros, que salía con una sonrisa que denotaba una victoria total e inamovible. Cisneros, con un tono triunfal y condescendiente, le susurró a Lucía con una voz llena de arrogancia: «Llegas tarde, niña. La votación se adelantó hace una hora, por unanimidad. Ya se aprobó. La tierra ya vale millones, y ahora es nuestra. Gracias por no buscar lo obvio». La derrota era palpable, y el doctor Cisneros saboreaba su victoria sobre la joven abogada. El triunfo final del doctor Cisneros a la salida de la alcaldía fue una derrota amarga para Lucía. La votación se había adelantado en secreto, y el megaproyecto de infraestructura que revalorizaba el lodazal ya había sido aprobado. La tierra, ahora bajo el control legal de la cuenta offshore ligada a Paredes y a la red de Cisneros, valía una fortuna. El fraude era total, legalmente blindado, y Lucía había perdido el golpe final contra el verdadero arquitecto de la corrupción. La élite había ganado una vez más, o eso parecía. Cisneros se acercó a Lucía, regodeándose en su victoria. Su tono ya no era de burla, sino de absoluta superioridad y control. «Lucía, acepta tu derrota final. Ganaste tu oficina y yo gané la fortuna. Es el final del juego, y yo siempre gano porque entiendo las reglas de la influencia». Lucía, sin embargo, no había agotado sus recursos. Ella no podía atacar la tierra, pero podía atacar el proceso de votación. Su mente analítica se enfocó en un detalle que el doctor Cisneros, en su exceso de confianza y arrogancia, había pasado por alto. Lucía recordaba que todos los documentos de aprobación del megaproyecto habían sido firmados por un solo abogado del bufete Paredes, un joven novato que acababa de graduarse y que era famoso por su miedo a la confrontación. Lucía arriesgó todo con una hipótesis nacida de la experiencia de la doctora. Ríos, el abogado novato, había sido obligado a firmar los documentos bajo la presión y la coacción de Paredes y Cisneros. Lucía utilizó su última arma, la ética y la empatía, como estrategia legal. Localizó al joven abogado novato, un chico visiblemente asustado y abrumado por la magnitud de su firma. Ella no lo amenazó, le mostró el expediente completo del caso Mendoza, el testimonio de la doctora Ríos y las pruebas que vinculaban a Paredes con el fraude del padre de Lucía. Lucía le ofreció una salida digna, si el joven rompía el silencio y revelaba que el proceso de votación fue ilegalmente acelerado bajo coacción de Paredes y Cisneros. Lucía aseguraría su inmunidad legal total y su protección contra las represalias de la élite. El joven abogado, al ver la magnitud de la red criminal que lo había atrapado y al darse cuenta de que su carrera estaba siendo destruida por los caprichos de Paredes, se quebró. Confirmó que la votación fue adelantada ilegalmente para evitar la impugnación legal de Lucía y que Paredes había usado su influencia para manipular la agenda de la alcaldía. Su testimonio fue un torrente de información sobre cómo Paredes y Cisneros controlaban la burocracia municipal. Lucía presentó el testimonio del joven abogado directamente al presidente de la Asociación de Abogados de Lima, un hombre de honor que no podía tolerar el abuso de poder, y a la prensa. El escándalo de la aprobación ilegal del megaproyecto fue la gota que colmó el vaso de la élite y la justicia. El impacto fue demoledor y rápido. La votación fue anulada por orden judicial preliminar. Las cuentas principales de Paredes y asociados fueron congeladas, paralizando el bufete. El doctor Cisneros, al ver su plan destruido y su nombre arrastrado por el fango, se vio forzado a dimitir de todos sus cargos, convirtiéndose en un paria social y legal. Lucía había ganado, no solo el caso Mendoza, sino la guerra contra la corrupción de la élite legal. Horacio Paredes fue finalmente arrestado en su casa, enfrentando una montaña de cargos federales gracias al testimonio de Ríos y del joven abogado. El doctor Cisneros, aunque no fue encarcelado, fue condenado al ostracismo social y su fortuna se vio mermada por las investigaciones y las multas. El día del arresto de Paredes, Lucía recibió una caja sellada en su oficina. Dentro no había documentos de fraude, había una vieja fotografía de la cena de gala. En la foto, se ve a Lucía y a Paredes brindando.
Pero en el fondo, desenfocada, se ve a una mujer, la asesora financiera de Lucía y su amiga de la universidad, sonriendo y señalando discretamente el teléfono de Paredes. Ella, su amiga, había sido el topo que vendía la información personal de Lucía, incluyendo la compra secreta de la oficina. La traición en la élite era total y se extendía hasta el núcleo de su vida personal. Lucía miró la foto. Ella había ganado la guerra legal, pero la lección de la lealtad selectiva era amarga. Ella sabía que en su camino hacia la cima, siempre tendría que mirar hacia atrás y desconfiar. Lucía salió de su oficina. En la calle, un grupo de sus antiguos colegas la esperaban. No para reírse. Estaban allí para entregar sus currículums, con una expresión de respeto y humillación en sus rostros. Lucía los miró. Su sonrisa era la de la justicia triunfante, y por fin, pudo decir en voz alta, sin rencor, la frase que había guardado por años, la frase que ahora era el título de su victoria. Se rieron de mi esfuerzo, y hoy mi éxito los dejó sin palabras. La travesía de Lucía Fernández es la prueba innegable de que la ambición sin ética es solo codicia, pero la ambición canalizada por la integridad y el esfuerzo es una fuerza imparable. Ella transformó el desprecio inicial en el combustible para su éxito, eligiendo el camino difícil del compliance y el análisis forense, áreas que los abogados perezosos evitan. Su victoria no se materializó en un solo caso, sino en la desintegración sistemática de una red de corrupción que se extendía por décadas, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la perseverancia, la inteligencia emocional y la lealtad que inspiras en los demás, como en el caso de la doctora Ríos y el joven abogado. Lucía no solo ganó casos, redefinió la ética en la élite legal de Lima. Esta historia es una reflexión sobre el valor del esfuerzo silencioso. Mientras sus antiguos colegas se reían de ella, Lucía estaba construyendo los cimientos irrompibles de su conocimiento. El éxito que alcanzaron por derecho de nacimiento o por contactos se desvaneció ante la diligencia de quien se hizo a sí mismo. El verdadero triunfo de Lucía fue obligar a los que la despreciaron a admitir que su ética y su esfuerzo eran, de hecho, su mayor activo. Dinos en los comentarios, si hubieras descubierto que Horacio Paredes, el arquitecto de tu ruina, estaba en el centro de tu nuevo caso, ¿habrías optado por la justicia silenciosa o por la exposición pública, arriesgando tu propio bufete?